Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la audiencia que nos acompaña el día de hoy y muy especialmente a la gente de ProAvila, a la doctora Alida Domínguez por su amable invitación y a mis compañeros panelistas por esta excelente oportunidad que tenemos hoy para compartir. Podemos entender como distanasia o ensañamiento terapéutico el empleo de todos los medios posibles, sean proporcionados o no, con el fin de prolongar artificialmente la vida y por tanto retrasar el advenimiento de la muerte en pacientes específicamente en el estado final de la vida, a pesar de que no haya ninguna esperanza de curación. En el epílogo de su libro Ser Mortal, publicado en el año 2014, Atul Gawande, cirujano y profesor de salud pública de la Universidad de Harvard, describe perfectamente lo que podríamos evaluar como el origen justamente del ensayamiento terapéutico como distorsión en el ejercicio de la medicina. Cito lo siguiente: ser mortal tiene que ver con la lucha por sobrellevar las restricciones en nuestra biología, con los límites que marcan los genes, las células, la carne y los huesos. La ciencia médica nos ha concedido una extraordinaria capacidad para forzar esos límites y el valor potencial de esa capacidad fue una de las principales razones por las que yo me dediqué a la medicina. Pero una y otra vez he sido testigo del daño que ocasionamos los profesionales de la medicina cuando somos incapaces de reconocer que esa capacidad es finita y que siempre lo será. Sobre lo que comenta Gawande podemos entender cómo se va conformando esa especie de cultura de compromiso con la vida en cualquiera de sus formas. Ningún médico escapa de sus creencias religiosas si las tuviera, y la mayoría de la formación de los médicos, al menos en Occidente, se sigue haciendo bajo la estructura doctrinaria de pensadores antiguos como Hipócrates, Maimónides y específicamente en Venezuela sobre las doctrinas de Vargas y Racetti, donde, como ya les comenté, el eje central es la defensa de la vida desde todos sus aspectos. En el año 1992, en un libro que no tiene absolutamente nada que ver con la medicina, escrito por el célebre economista John Kenneth Galbraith, llamado La cultura de la satisfacción, plantea en su introducción un elemento que se aplica perfectamente a la cultura de compromiso y que genera una autocomplacencia muchas veces difícil de enfrentar. Cito lo siguiente: he vivido casi toda la vida en el mundo de la satisfacción autocomplacida. La satisfacción se opone con firmeza, por su mismo carácter, a lo que la perturba. Si no tuviera conciencia personal, experiencia incluso del carácter de la satisfacción y de su enormemente motivada resistencia al cambio y la reforma, sería factible dudar de mi actitud para escribir este libro. Justamente esta cultura de compromiso con la vida ha generado en ocasiones una de las mayores resistencias en cuanto al pensamiento médico moderno, sobre todo para asumir nuevas percepciones desde el punto de vista de cómo manejar una vida que finaliza. Justamente esa cultura de satisfacción y de compromiso con la vida, especialmente en el área en la cual me desempeño, que es la cirugía, tiene su inicio claramente desde el punto de vista histórico en lo que se denomina el siglo de oro de la cirugía, que es una etapa que va desde mediados del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. El advenimiento de herramientas como la anestesia, el uso de hemoderivados y el uso de antimicrobianos y los avances en el manejo del dolor permitieron que la cirugía llegara a límites prácticamente insospechados 5 décadas antes. Asimismo, otro punto importante
es la expansión de la investigación en cáncer, específicamente una de las enfermedades crónicas más importantes de la historia de la humanidad. Con la firma del Cancer Act en 1971, en el gobierno de Nixon se generó un gigantesco presupuesto dirigido al descubrimiento no solamente de elementos para tratar el cáncer, sino la mejor metodología desde el punto de vista de prevención y de diagnóstico precoz. Ese hecho generó que a partir de la década de 1980 se haya vivido la mayor expansión en el tratamiento no solo de las enfermedades crónicas como el cáncer, sino de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, etc. Este hecho genera indudablemente una gran confianza en el equipo médico sobre las posibilidades de que las herramientas médicas pudieran alargar en cierta forma y de manera significativa la supervivencia y la expectativa de vida de los pacientes. A partir de esta fecha se inicia una etapa en donde la evaluación de la supervivencia se comienza a ser necesaria como forma de medir el desempeño específicamente en el ejercicio no solamente de la cirugía, sino de la medicina en general. Para principios del siglo XX, los cirujanos de la época no acostumbraban a llevar un seguimiento de sus pacientes. De hecho, una vez que eran dados de alta, muy probablemente el paciente jamás era nuevamente evaluado por el cirujano si no presentaba una nueva patología, ¿no? De manera que era muy difícil llevar estadísticas de supervivencia a corto, mediano y largo plazo. Se dice que la mejor forma que tenían los cirujanos de Londres de saber cómo les estaba yendo era revisar con regularidad los obituarios de la prensa de su ciudad, y si los pacientes no aparecían, pues asumían que estaban vivos y en buenas condiciones. A que para ese momento la mortalidad perioperatoria, es decir, aquella que se originaba durante la intervención y a los pocos días de haberse celebrado el acto operatorio, sencillamente era el marcador más fiel de desempeño que había. Para esa época, finales del siglo XIX, como en este caso las estadísticas presentadas por Bernheim, que para su momento cambió, fue un logro indudable de avance quirúrgico. Presentó una serie de 500 casos de histerectomía radical por cáncer de cuello uterino con una mortalidad de 19%, es decir, 1 de cada 5 pacientes fallecieron durante la intervención o a los pocos días de haberse realizado la misma. Eso hoy en día, bajo la óptica en 2020, pues luciría algo totalmente barbárico, ¿no? De manera que para ese momento se consideraba que un acto quirúrgico era perfectamente un hecho heroico y que la mortalidad en cierta forma era un hecho totalmente natural y como tal había que asumirla. Los aportes de Archibald Cochrane sobre el uso de la estadística en la medición del desempeño de la medicina fueron claves para el desarrollo de la estadística como una herramienta capaz de medir la eficiencia y eficacia de los tratamientos. Las curvas de supervivencia global y libre de enfermedad ya a mediados del siglo XX, específicamente con los trabajos de Kaplan y Meyer, permitían establecer la proporción de pacientes que estaban vivos o vivos y sin enfermedad al cabo de un tiempo de evaluación, que podían ser 5, 10, 15 años, dependiendo del tipo de enfermedad que se estaba estudiando. Esto a su vez permitió una capacidad de medir el desempeño de esa medicina altamente orgullosa de sus avances y al mismo tiempo establecer el pronóstico real de la enfermedad, que a fin de cuentas es la referencia más importante a la hora de tomar la decisión de suspender, debido al agotamiento del esfuerzo terapéutico, cualquier medida dirigida a tratar de mejorar la supervivencia del paciente. La consigna se mantuvo inalterable, mantener la vida a toda costa para este momento, pues mediados del siglo XX. Sencillamente lo que cambiaba era la posibilidad de tener una herramienta que permitiera evaluar el costo-beneficio de cada medida tomada desde el punto de vista diagnóstico terapéutico, las necesidades de infraestructura, la gestión de los recursos y aspectos tan importantes como
los elementos éticos y humanos de la atención de cada paciente. Con una medicina altamente avanzada sumada a la satisfacción al logro, el compromiso con la vida indudablemente que se fortalece. Los buenos resultados producen en el equipo clínico una satisfacción y un sentimiento poderoso, estimulante y especialmente adictivo. Esto nos hace correr el riesgo de distorsionar totalmente la visión de la medicina tal y como se debe ejercer. El desafío puede convertirse en un peligroso disparador de una acción diagnóstica o terapéutica sin ningún beneficio, totalmente desproporcionada, como una de las formas más frecuentes de ensañamiento terapéutico en nombre de la ciencia. La mayoría de las veces la determinación del agotamiento o limitación del esfuerzo terapéutico es producto de un consenso del equipo tratante y que es comunicado al paciente y a sus familiares. En ocasiones hay momentos en que esto debe llevarse, como ocurre en la mayoría de los países desarrollados y donde hay una salud pública con regulaciones muy estrictas, debe llevarse a un comité asistencial de bioética. Sin embargo, hay un elemento que lo podemos describir como un evento perceptivo y muchas veces el equipo de atención está sumergido en ese túnel cognitivo que no permite ver que no hay ninguna opción. Comenzamos, como comentamos anteriormente, a dar vueltas sobre nuestro propio eje. Ya esa terapia prometedora que apareció en el horizonte dejó de funcionar como última alternativa. Y es justamente los familiares y muchas veces el paciente, casi de manera telepática, que nos hace ver que ya la lucha es suficiente. Es un elemento que ocurre con muchísima frecuencia y es prácticamente, se da en un gesto, cuando el paciente, por ejemplo, pide irse a su casa, cuando rechaza alguno de los medicamentos que no está generando ningún beneficio y que por el contrario está causando un efecto colateral que no le permite regresar a su casa para pasar sus últimos días. Bueno, justamente esa visión arrolladora de la medicina curativa, hay siempre un atisbo de egolatría y de falsa heroicidad que la mayoría de las veces nadie nos ha pedido. Y yo creo que una vez que entendamos que esa actitud es producto de la profunda ignorancia que tenemos sobre el tema, nosotros habremos dado ese primer paso, al menos para dejar que otros hagan su trabajo. La limitación del esfuerzo quirúrgico no significa en ningún momento el abandono. Es sencillamente un cambio de fase, un cambio de etapa en el cual nosotros debemos dar paso a la atención paliativa integral que permita que un paciente pueda regresar, en el mejor de los casos, a su núcleo familiar sin dolor, con un régimen nutricional que pueda tolerar, con una medicación principalmente dedicada a evitar los efectos de su enfermedad y que le permita tener una buena calidad de vida en el tiempo que sencillamente pueda disponer a partir de su egreso. Agradecido por su amable atención.